Efesios 5, versículo 18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Hoy estaremos considerando este último versículo, el versículo 21, el que dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Hemos estado hablando de la vida llena del Espíritu. Por eso leímos desde el versículo 18, en este versículo 18, el Señor dice que debemos ser llenos del Espíritu. Esto significa que debemos estar bajo el control o el dominio del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Así como el que está embriagado se halla bajo el control de la sustancia que lo está embriagando, el creyente no debe estar embriagado por nada, sino ser controlado por el Espíritu. El ser lleno del Espíritu, entonces, tiene que ver con aquella vida bajo el dominio del Espíritu de Dios. No tiene nada que ver con una borrachera como la que nosotros conocemos, sino como aquel que se halla en control. Dominio de sí mismo, dominio de sus pasiones, de sus pensamientos. Cuando una persona se entrega al alcohol, su forma de pensar, de actuar, de hablar, de caminar, de moverse, se ve afectado por el alcohol. Y aquel que es lleno del Espíritu, entonces también manifiesta en su hablar, en su pensar, en su actuar, que está controlado o dominado por el Espíritu de Dios. Él tomará el control de la manera como aquella persona piensa, como habla, como actúa. Cada aspecto de la vida del creyente, cuando es lleno del Espíritu, es controlado por Él. Y en los últimos domingos hemos estado hablando entonces de algunos frutos o resultados o evidencias de estar llenos del Espíritu. Es un hablar edificante, es una vida de adoración al Señor y es una vida de gratitud. Dijimos el domingo anterior que aquel que está bajo el poder, bajo el control del Espíritu, es uno que edifica, es uno que al hablar manifiesta lo que hay en su corazón y por lo tanto es uno que edificará, pero es uno también que adora al Señor y por último es uno que agradece. Pues hoy veremos una evidencia más, al menos en esta sección, la última evidencia. Y esta tiene que ver con la sumisión. Aquel que está bajo el dominio del Espíritu es uno que se somete a los demás en el temor de Cristo. Así que vamos a considerar en esta tarde lo que dice este pasaje. Y en primer lugar, consideraremos la sumisión que se ordena aquí. ¿De qué sumisión habla el apóstol? Pues aquí dice que es una sumisión mutua. Generalmente cuando hablamos de la sumisión, a nuestra mente viene una persona que ocupa un lugar de autoridad
y un grupo de personas que se someten a la autoridad de aquel. Pero aquí hay algo que es llamativo, porque el apóstol dice que debemos someternos mutuamente. Hay una sumisión que se debe dar en una relación mutua. Someteos unos a otros o sometiéndonos, como dice aquí, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Y entonces esto nos lleva a considerar que bíblicamente hablando hay un sentido de sumisión en el que dejamos de lado nuestros derechos y servimos humildemente a otros. Esta perspectiva, por supuesto, no elimina la autoridad establecida por Dios. Esto no está eliminando cualquier orden jerárquico o cualquier orden de autoridad, porque los versículos que siguen de allí en adelante, por lo menos hasta el versículo 9 del capítulo 6, lo que encontramos es una descripción de personas bajo autoridad de otros que están en autoridad. Mujeres, sométanse a sus maridos. Hijos, sométanse a los padres. Siervos, sométanse a sus amos. Encontramos ese orden. Sin embargo, junto con esto encontramos este mandato que lo reviste todo, sometiéndoos unos a otros en el temor del Señor. Esto entonces argumenta que quienes ocupan lugares de autoridad, en un sentido, también están sometidos a aquellos que están bajo su autoridad. No es un sometimiento pleno porque al final ellos ocupan un lugar de autoridad, pero hay aspectos en los cuales ellos, en el ejercicio de su autoridad, son a la vez siervos de aquellos a quienes dirigen. Y esto es lo que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, si vamos a Marcos capítulo 10, vaya un momento allí, por favor, Marcos capítulo 10. Si leemos a partir del versículo 42, encontramos las palabras del Señor Jesucristo y Él dice lo siguiente: y llamándolos, dice Marcos, junto a sí, Jesús les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. He aquí las palabras del Señor. Parece una contradicción. Es una paradoja porque parece una contradicción que el que se enseñorea es siervo, que el que lidera es siervo, que el que gobierna es siervo, que el que dirige es siervo. Pero ese es el modelo y el orden que el Señor establece. Y cuando leemos Juan capítulo 13, nosotros vemos allí un gran ejemplo de lo que el Señor hizo aquella noche. Él, el Señor, Dios hombre, la segunda persona de la Trinidad encarnado,
El Señor que merece toda la gloria, el honor y la exaltación, toma la vasija del agua, se ciñe la toalla y lava los pies de sus discípulos. Y Él le dice a sus discípulos que así deben ellos servirse, que ese es el modelo de liderazgo que ellos deben seguir. No el que procura enseñorearse, no el que se impone por la fuerza para dominar al otro, sino que es uno que se entrega a servir. Sigue siendo autoridad, sigue ejerciendo autoridad, pero lo hace con un espíritu completamente diferente a como lo hace el mundo. El mundo ejerce autoridad para doblegar, dominar y subyugar a otro. El Señor nos manda que debemos ejercer autoridad en un espíritu abnegado y de servicio, porque es allí, en ese contexto, donde nosotros podemos ejercer verdadera autoridad. Pero este mandato de someterse unos a otros no está solamente en este pasaje. Si vamos a Romanos, capítulo 12, encontramos allí al apóstol Pablo escribiendo otra vez. Y él habla acerca de esto. Romanos 12, versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Versículo 10, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. ¿Cuál es el espíritu del trato que el apóstol manda que tengamos los unos con los otros? Es un espíritu de amor fraternal, en el que procuramos la preferencia, es decir, la honra, el amor, el servicio. ¿Y cómo establece él esto? Dice que no piense cada uno de sí más alto de lo que debe pensar. Cuando nosotros empezamos a pensar demasiado alto de nosotros mismos, eso nos lleva a sentir que merecemos el servicio de los demás, que deberíamos recibir de los otros lo que nosotros debemos darles, que yo debo recibir su honra, debo recibir su obediencia, debo recibir su admiración, debo recibir su servicio. Y esto viene como el resultado de pensar más alto de lo que debo pensar de mí mismo. Así que, ¿cómo nosotros podemos preparar nuestro corazón para someternos unos a otros? No pensando más alto de nosotros de lo que debemos pensar, teniendo buena estima de los demás, ocupándonos de cultivar un corazón afectuoso, para que nuestro trato hacia nuestro hermano y nuestro prójimo sea en ese contexto de afecto fraternal, de tal modo que mi relación con él, que su relación con la otra persona sea en un contexto de servicio y de buena voluntad. De otro modo, siempre estaremos creyendo que merecemos que los demás hagan por nosotros
pero ellos no tienen derecho a esperar nada de mí. Eso es lo que describe nuestra sociedad. Un mundo egoísta, centrado en sí mismo, centrado en la búsqueda de sus propios placeres, tratando de conseguir imponer su propia voluntad, tratando de llevar a otros a que sirvan a él, a que cumplan sus deseos, a que tomen sus palabras como un mandato que debe ser obedecido, pero él no tiene obligación de dar nada a nadie. Eso es egoísmo. Pero eso es lo que en general gobierna nuestro mundo y nuestra sociedad. Pero el Señor dice que debemos someternos unos a otros y que esa es una evidencia de una vida llena del Espíritu. Lo decíamos el domingo anterior. Cuando nosotros pensamos en una persona llena del Espíritu, esperaríamos leer allí personas con ministerios muy grandes. O esperaríamos leer que la evidencia de la llenura del Espíritu es alguien que habla con mucho carisma y la gente lo oye y lo sigue. O alguien que tiene el poder para hacer ciertos milagros y ciertas obras sobrenaturales. Pero lo que encontramos aquí es que se describe la vida de alguien cuyo carácter ha sido formado por el Espíritu, con un carácter moldeado por el Espíritu a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Porque Él fue el modelo de aquella sujeción, porque Él es el modelo de lo que es servir a sus siervos. Vamos un momento a Filipenses, capítulo 2. Una vez más, Pablo aquí hablando. ¿Qué dice el apóstol? Versículo 3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con la actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Leímos hace un momento que en Romanos Pablo les dice que no piense uno más alto de sí de lo que debe pensar. Ahora se completa diciendo no solamente que no debemos pensar demasiado alto de nosotros, sino que cada uno considere al otro como más importante. Que considere al otro como más importante que a sí mismo. Porque eso preparará el corazón para el servicio, para la sujeción, para un trato honroso, honorable, amable, que manifiesta una sujeción mutua. Versículo 4, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es el modelo que el Señor Jesucristo nos enseña aquí? El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se humilla. ¿Cómo? Tomando humanidad para sí. Y en esa humillación llegó al punto de entregarse en la cruz.
Y dice que el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Este despojo no significa que dejó de ser Dios, sino que veló su gloria con el velo de la carne, con la vida humana, tomando humanidad para sí. Y allí se humilló, dice que tomó forma de siervo, y hallándose en forma de hombre, no siendo suficiente con hacerse hombre, no vivió aquí como un rey, como un gobernante, como un superior, sino que tomó el lugar más bajo. Y eso lo demostró el día que lavó los pies de sus discípulos. Y se humilló hasta lo más bajo. Tanto así que dice aquí, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el apóstol está diciendo esto usando el modelo del Señor Jesucristo para argumentar lo que acaba de decir. Lo que acaba de decir es que nuestro trato con los demás debe ser en una actitud humilde, sin vanagloria, considerando al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás, porque seguimos el ejemplo de aquel que buscó nuestro bien y lo buscó hasta tal punto que se hizo hombre y se humilló y murió en la cruz cargando nuestros pecados, llevando sobre sí nuestra culpa, cargando sobre él nuestra maldición para nuestro bien. Él no necesitaba tal cosa para sí mismo, lo hizo para nuestro bien, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para eso Cristo tomó sobre sí humanidad. Para eso se humilló, no buscando su interés propio, sino el bien del pueblo que le había sido dado para rescatar. Y el apóstol dice, ese es el espíritu que debe gobernar nuestro corazón a la hora de relacionarnos con los demás. No considerándonos, no pensando más alto de nosotros, considerando al otro como más importante, no buscando nuestro propio interés, sino el interés de los demás. Y nos detenemos en este punto para decir que esto, sin la obra del Espíritu en nuestro corazón, es imposible. Por eso esto es una evidencia de que alguien está lleno del Espíritu. Porque de otro modo no lo podremos hacer. Sí, humanamente hay cierto tipo y cierto grado de abnegación. Y nosotros encontramos entre los hombres personas que han hecho obras admirables y no son creyentes. Y han hecho cosas dignas de una estatua y un monumento que los recuerde por su obra. Pero cuando hablamos de tratar con el corazón y de disponer el corazón para amar al otro, buscando su bien y su interés por encima del mío, eso solo se puede llevar a cabo con la obra del Espíritu de Dios. Por eso está señalado aquí como una evidencia de alguien que está lleno del Espíritu. Decíamos ahora, ¿quién es el que está lleno del Espíritu? El que ora y la gente se emociona y llora. No, aquel que tiene un espíritu sumiso, aquel que está dispuesto a servir a otros. Así que hemos considerado en primer lugar la sumisión que se ordena aquí. Dice el apóstol, no os embriaguéis con vino,
sino sed llenos del Espíritu, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Y aunque ya hemos mencionado algo, vamos a ver con el mismo pasaje de Efesios 5 cómo es que eso se describe. Así que en segundo lugar consideramos cómo se describe esta sumisión mutua. Cuando leemos a partir del versículo 22 y hasta el versículo 9 del capítulo 6, nosotros encontramos una descripción de lo que Pablo está hablando de un sometimiento mutuo. Y a donde primero nos lleva es a considerar el sometimiento que debe darse en el matrimonio. El sometimiento entre marido y mujer. Versículo 22 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Y usted podrá decir, bueno, yo lo único que estoy encontrando aquí es la sujeción de la esposa. Sí, ya sé que la mujer debe someterse al marido, pero ¿dónde está la sujeción del marido? Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. ¿Qué está diciendo el apóstol? Tal vez algunas mujeres aquí digan, yo todavía no veo la sujeción del marido. Hay un mandato para que la mujer se sujete, pero hay un mandato para que el marido procure el mayor bien posible para su mujer. Cuando él se entrega a llevar a cabo esta obra, está sirviendo a su mujer al procurar lo mejor para ella. Pablo no se limita a decir las mujeres se sujeten a sus maridos porque el marido es la cabeza, pasamos ahora a los hijos. No, él se detiene para llevarnos a los hombres a ver cómo se desarrolla ese liderazgo que debe tener el varón. Es un liderazgo que es considerado aquí como el liderazgo de Cristo, con la disposición a dar la vida por ella, a entregarse para buscar siempre su protección, su bienestar, su edificación, su santificación. Es un morir a sí mismo. Sí, Pablo dice que el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero luego va al marido y su argumento es que no solamente él ocupa un lugar de autoridad como Cristo con la iglesia, sino que él debe ser un modelo de Cristo en sacrificio, en entrega, en abnegación, en servicio
y en la búsqueda del mayor bien posible para aquella que es su mujer. Y cuando ese hombre se ocupa de hacer tal cosa, está viviendo una sujeción mutua, porque está sirviendo a ella. El servicio, o más bien, la autoridad y el ejercicio de autoridad, de acuerdo a lo que hemos visto, no es meramente mandar, sino es una autoridad del que sirve, del que busca el bien. ¿A dónde nos lleva a los varones? Dice que debemos amar a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella para santificarla. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y querida dama, si en su mente ha gobernado este pensamiento, para nosotras las mujeres es difícil porque nos toca someternos, para el hombre es fácil porque él es la cabeza, sáquelo de su mente, porque eso no es de acuerdo al modelo bíblico. Es cierto que el marido es cabeza y autoridad, pero no es una autoridad como en el mundo. Una autoridad sentada en un gran trono dando órdenes. No, es uno que sirve al punto de estar dispuesto a dar la vida. Y eso requiere un morir a uno todos los días. Porque amar no es fácil. Someterse no es fácil tampoco. Pero amar no es fácil. Dar la vida por el otro no es fácil. Procurar el bien del otro como el bien para sí mismo no es fácil. Es una tarea que requiere la ayuda y el auxilio del Señor y que debe ser hecho en dependencia de Cristo. Cuando ella se somete al hombre y cuando él se somete a Cristo para liderar, para amar, para edificar, para guiar, para proveer, para proteger, para servir, para instruir, entonces se están sometiendo mutuamente. Mutuamente. ¿Cómo se ve esta sujeción mutua? Cuando el uno y el otro, en el temor de Dios, se ocupan de hacer lo que Dios ha ordenado. Pero luego encontramos que se dice algo también acerca de los padres y los hijos. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Otra vez los hijos dirán, yo solamente veo algo aquí que me obliga a someterme a mis padres. ¿Dónde está el servicio de mis padres hacia mí? El último versículo que leímos, el versículo 4, establece algo que requiere de los padres mucha abnegación. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y todos los que estamos aquí, que somos padres, podemos decir que es mucho más fácil dejar que nuestros hijos vivan su vida como quieran, que tomarse en serio la tarea de criarlos en la disciplina
amonestación y temor del Señor. Porque eso requiere una entrega, requiere un morir a sí mismo, requiere toda una vida. Son años y años de trabajo, de repetición, de instrucción, de corrección, son años de abnegación, son años de esfuerzo, de volver a decir lo mismo, de tratar con el corazón, de lidiar con el carácter, de enseñarles el camino del Señor, de corregirles cuando han hecho mal, y todo eso es una gran muestra de amor. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 12 que el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige, lo instruye. Por eso dije que es más fácil cerrar los ojos y decir que haga lo que quiera. Eso es más fácil. Hijos, eso es más fácil. Pero los amamos y deseamos su bien. Y deseamos que teman al Señor y que en sus corazones se forme un carácter de temor a Dios. Y oramos por ustedes. Y nos preocupa su vida espiritual y su eternidad. Es un morir todos los días. Es un llorar mientras ustedes siguen en su incredulidad. Es el temor de saber que tal vez el Señor corte sus vidas y terminen en el infierno eterno. Por eso hay temor, preocupación, lágrimas. Hay insistencia. Por eso a ratos, aunque quisiéramos decir, ay, ya no más con esto, el Señor nos fortalece y volvemos. Y otra vez venimos para enseñar y otra vez venimos para corregir. Porque eso es amor, mis hijos. Para sus madres sería más fácil irse a la calle, trabajar, conseguir dinero. Pero si sus madres están en sus casas y han dado sus vidas para criarlos, eso no es una muestra de odio y aborrecimiento, es una muestra de mucho amor y de un servicio abnegado. Esto es una sumisión mutua. Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí hay una sujeción mutua. Finalmente el apóstol va para hablarnos de los siervos. Versículo 5, capítulo 6. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Pablo aborda la relación entre amos y siervos, y él les dice que debe ser un servicio abnegado como al Señor, y a los jefes o a los amos les dice que deben ejercer su autoridad en el temor al Señor, porque Dios está en los cielos y Él hará justicia y juicio.
Y cuando el uno sirve como al Señor y el otro manda en el temor a Dios, allí hay una sujeción mutua. Allí hay una sujeción mutua. Y tal vez usted diga, bueno, eso si mi jefe es creyente, pero mi jefe no es creyente. Hermano, entonces lo que le corresponde a usted como empleado es servir como el Señor y confiar en la obra de Dios. Esperar en la mano del Señor. Esperar que el Señor está en los cielos y que Él ve que su trabajo, que su servicio, que su obediencia como empleado, como trabajador, es una que adorna el Evangelio y que glorifica a Cristo. Ahora, si el Señor le ha dado a usted la oportunidad de ser jefe, entonces hágalo en el temor del Señor, sirviendo a aquellos a quienes Dios ha puesto bajo su autoridad. Este servicio no es dejar cualquier cosa y no ejercer autoridad. No, aquí nos dice cómo es. Haced lo mismo con ellos, es decir, en el temor al Señor, dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Un ejercicio de autoridad, un ejercicio de liderazgo en el servicio al Señor. ¿Y cuál es el motivo que Pablo nos da aquí para todo esto? La última frase del versículo 21 nos lo dice: en el temor de Cristo. ¿Cómo se debe llevar a cabo este sometimiento? En el temor de Cristo. La palabra temor no siempre significa miedo, alarma o terror. Cuando hablamos de temor en la Biblia, también nos referimos a reverencia. También nos referimos a una vida que está sometida al gobierno y al liderazgo de Cristo, del que procura serle agradable en todo. Así que ese es el contexto aquí. ¿Cómo debemos someternos unos a otros? En una búsqueda de agradar al Señor en todo. En el temor de Cristo. Amén. En una santa reverencia hacia Dios. Esto requiere de nosotros entonces fe en el Señor, conocimiento de su voluntad y un amor que procura exaltar a Dios en todas las cosas. ¿Cómo debemos hacerlo? No es un sometimiento ciego. Es un sometimiento en el temor de Cristo. Eso significa que es un sometimiento bajo la voluntad de Dios. No es que nosotros vamos por la vida satisfaciendo cuanto deseo tenga la gente para decir que nos estamos sometiendo los unos a los otros. Es en el temor de Cristo. Es buscando honrar al Señor. Es bajo los principios de la Escritura. Y tiene como fin la exaltación del nombre de Dios, la edificación de los que están a nuestro alrededor. Amén. Esto entonces se lleva a cabo en el temor de Dios. Concluimos entonces, hermanos, lo que hemos dicho en esta tarde. Hemos visto la sumisión que se nos manda. Hemos visto también cómo se manifiesta esta sumisión en el mismo pasaje y hemos visto que esta sumisión es en el temor de Cristo. Esta doctrina que se nos enseña aquí nos recuerda que los hombres no somos individuos aislados. No somos individuos aislados que vive cada uno su propia vida sin tener ninguna relación o interacción con otros. En primer lugar, para ser fieles a lo que el pasaje nos enseña, este es un contexto eclesiástico. Pablo está escribiendo a una iglesia.
y le está diciendo a la iglesia cómo es que ellos deben interactuar. En el capítulo 4 ya Pablo nos ha dicho que somos miembros y que estos miembros, cada uno debe ir creciendo para que se dé una cohesión, una unión, y que en esa unión de un miembro con otro y de los muchos miembros se forma un cuerpo que va creciendo hasta que llegue a la imagen de Cristo. Y eso se baja de allá, de lo intelectual y lo espiritual, a lo práctico. Y es ahí donde nos conduce a considerar estas cosas. ¿Cómo nosotros como miembros podemos tener ese crecimiento? Siendo llenos del Espíritu. ¿Y cómo se manifiesta eso? En un hablar piadoso, en un hablar edificante, en una vida de adoración al Señor, en una vida de gratitud y contentamiento y en una vida de sujeción mutua. Así que esto de la sujeción mutua, hermanos, no es un relleno. Es parte esencial de nuestra vida y de nuestro crecimiento como iglesia. Esto hace parte de lo que es necesario para nuestra edificación y crecimiento como iglesia local. Cuando tú creces en el conocimiento de Cristo, cuando tú piensas de ti en una justa medida y consideras más importante a tus hermanos, cuando no buscas tu propio interés, sino el de tus hermanos, entonces estás cooperando para el crecimiento y la edificación de la iglesia de Cristo. Y en esto entramos todos. Todos. Todos tenemos que ocuparnos de esto, de la sujeción o de la sumisión mutua, para que de esa manera todos cooperemos en el crecimiento y el avance del cuerpo de Cristo. Pero como hemos visto, es tan poderosa la obra de Dios en el Evangelio que lo abarca todo. La familia, los esposos, la crianza de los hijos, el trabajo, y seguro que aquí podemos tomar principios generales que nos lleva por todas las relaciones y por todas las situaciones de nuestra vida, de tal modo que en todo debe ser evidente que nuestro amor y servicio es nuestra característica. Así que este pasaje y esta doctrina que trata de este deber cristiano de la sumisión mutua, nos enfrenta con el orgullo, la presunción y el sentido de superioridad. Eso nos tiene que llevar a considerar cómo me veo a mí mismo. ¿Cómo me veo en la iglesia? ¿Soy yo uno que llega a la iglesia como un espectador que entra al teatro donde ha comprado un lugar para ver un espectáculo? ¿O soy uno que se siente parte de la familia? ¿O soy uno que está trabajando para la edificación mutua de la iglesia? Pero, ¿cómo vives en tu casa? Hijos, ¿ustedes se sienten parte de la familia cooperando en sus casas? ¿O se sienten como visitantes de un hotel? Yo aquí entro, tengo mi cama, ¿a qué hora sirven la comida? Porque yo aquí no tengo nada que ver. Esto es responsabilidad de mi papá y de mi mamá. Yo no. ¿Esa es tu forma de vivir? Porque eso no es lo que se nos manda aquí. Hijos, obedeced. Hijos, cooperen. Abandonen el orgullo, la presunción y entréguense a un servicio mutuo. Recuerden, hijos, cuando los padres traen la disciplina y la amonestación, esa es una muestra de amor. No hay placer en nosotros verlos tristes. No hay placer en nosotros tener que tomar la vara y corregir. Eso no nos produce a nosotros un éxtasis. No, quisiéramos no tener que pasar por tal cosa, pero el amor nos lleva a la corrección y a la disciplina.
Así que recíbelo como una muestra de amor de Dios y de tus padres. Hermanos, ocupémonos de servir y de amar a nuestra esposa como Cristo a la iglesia. Hermana, ocúpate de someterte a tu esposo como Cristo manda que su iglesia se someta. Así que diariamente debemos tratar con nuestro corazón, porque si hay un enemigo que no muere nunca hasta que partamos de este mundo, es el orgullo. No importa cuántos golpes le demos, él revive. No quiero desalentarlo, pero quiero que se enfrente con la realidad. El orgullo hace parte de nuestro corazón y debemos mantenerlo doblegado, pero solo cuando Cristo quite finalmente de nosotros toda presencia del pecado, estaremos libres. De lo contrario, siempre tendremos que lidiar con esto. Así que ocupémonos diariamente de batallar con tales cosas. Amigos que están aquí, no hay forma de cumplir plenamente esto. Y yo dije hace rato, yo sé que hay ciertas obras de sujeción, hay ciertas cosas muy loables en todas las personas generalmente, pero solo esto que describe este pasaje como una vida llena y gobernada por el Espíritu, solo se lleva a cabo en un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios. Si te detienes a considerar tu vida, te das cuenta de cuán orgulloso tú eres, de cuánto tú demandas de otros, pero tú no quieres servir. Tú te das cuenta de eso cuando vas a un restaurante, cómo te sientes en el derecho de decir y mandar y tratar al que te está sirviendo. Tú puedes ver tu corazón, cómo se indigna cuando las personas no hacen exactamente tu voluntad. Tú puedes ver en tu corazón la indignidad que crece en ti porque alguien en la calle te adelanta, porque alguien dice algo que a ti no te gustó. Todo eso son manifestaciones del orgullo y nos alargaríamos un poco si siguiéramos usando ilustraciones. Solamente quiero llevarte a considerar el orgullo que hay en tu corazón, del cual tú necesitas arrepentirte, porque de otra manera no podrás servir en sujeción a Dios y a los que te rodean. No podrás realmente someterte como Dios manda, ni a Dios ni a los hombres. La rebeldía será tu característica. Hasta aquí tú has sido rebelde aún con Dios. Dios, yo no voy a hacer tu voluntad, yo voy a hacer la mía. Eso es orgullo. Dios, yo no me voy a someter a tu palabra, yo voy a seguir lo que dice mi corazón. Dios, yo no voy a creer lo que tú dices, yo voy a definir la religión, yo voy a definir la fe. ¿Y qué es todo eso? No es más que orgullo, rebeldía y presunción de la cual tú necesitas arrepentirte. Pero el Señor hoy te llama y te dice que vengas a Él con un corazón contrito y humillado, porque todo aquel que se humilla delante del Señor, Él lo exaltará con el perdón, derramará sobre ti su gracia, Él te concederá las misericordias y las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Ven al Señor, ven a Cristo, ven a Él, abandona tu orgullo, deja de creer que tus obras te van a salvar, deja de creer que por ti mismo llegarás al cielo y ven a Cristo y sé salvo de todos tus pecados. Y entonces estarás preparado para servir
en tu matrimonio, para ser el hijo que debes ser, para ser el empleado que debes ser, para ser el miembro de la iglesia que debes ser para edificación del cuerpo de Cristo. Ven al Señor. ¿Qué dice el Señor? Vengan a mí y sean salvos. Acuda a Él en arrepentimiento y en fe. Oremos.